Ok, ya está. Ya tengo un montón de temas. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Hasta dónde se cansan. Vamos a empezar, Carla de León. Vamos a poner una imagen y vamos a sacar el primer tema. Bueno, en el orden que hicimos un orden en el cual vimos enfermedad, respuesta sistémica o al trauma o al estrés. Fue el primer tema que vimos, y lo vimos el tema de choque. Fueron los dos únicos temas que vimos. ¿Estamos bien? Hazme con el dedo si estamos bien. Sí. Bien. Entonces, ahora vamos a complementar, van a ver que van a aprender bastante. Y vamos arrancándonos con la cabeza. Vamos a ver, el tema se llama tumores congénitos de cabeza y cuello. Y vamos a abrir una imagen. Ahorita les voy a incorporar una imagen aquí. Vamos a compartir la pantalla. Ahora sí, ahí estamos, Carla. ¿Sí? Sí, se está iniciando a compartir, pero todavía no se comparte. Ok. Me dices cuando esté la imagen. A mí no me aparece. ¿A los demás les aparece? No. No se ve. No. Igual. Vamos a ver por qué dice que está pausa. Quite la función de compartir y vuelva a tratar, doctor. A veces así se traba la plataforma. Sí. ¿Ahí, Carla? Sí. ¿Ahí estamos ya? Sí. Bueno. Ok, esperemos que ya nos traemos más. Ahí va. Entonces, vean ustedes cómo cirugía trata de que ustedes aprendan lo más común que sucede y a lo que ustedes se van a enfrentar en un primer nivel de atención. Y dentro de el tema que viene para impartir clases es este tema que se llama lesiones congénitas de cuello, y en las cuales de todas ellas la más frecuente o lo más frecuente son los hemangiomas. La palabra congénita quiere decir que así nacemos, o sea, yo nazco con este problema, no es un problema adquirido. Es un problema congénito que desde que se gesta, desde que está en el útero
el paciente ya viene con este problema. Y una de ellas es este tema que se llama higroma. El higroma es un tumor que deriva de los vasos linfáticos y generalmente se encuentra en el triángulo posterior del cuello. El triángulo posterior del cuello está limitado hacia abajo por la clavícula y hacia los lados por el borde posterior del esternocleidomastoideo y por el borde anterior o lateral del músculo trapecio. Entonces, en este triángulo que está aquí atrás, es el sitio común de los higromas. Ese tumor se va a presentar en esta frecuencia y generalmente estos tumores se van a diagnosticar en el primer año de vida. Cuando ustedes ven un niño que nace y trae una bola en el cuello y está en el triángulo posterior, aquí ven unos bebés normales, el triángulo posterior, si aquí está el esternocleidomastoideo donde está mi flecha, y aquí abajo está la clavícula, y aquí atrás está el borde anterior del trapecio, en este triángulo es el sitio frecuente de los higromas. Generalmente estos higromas déjenme si puedo mover esto. Ahí está. Generalmente estos higromas en su fisiopatología es que un saco linfático en el cual estos no evolucionan a los ganglios van a quedar como unas lesiones quísticas ahí y esto tarde que temprano nos va a formar un higroma. Realmente les digo yo que estos en el 60% se van a diagnosticar en el primer año de vida, pero me ha tocado ver pacientes que tienen edades más avanzadas, 10, 15 años, que traen una bola por ahí y si ustedes la ubican en el triángulo posterior del cuello es un higroma. Generalmente estos tumores no vienen solos, a veces se relacionan con algunas malformaciones congénitas como el síndrome de Down, que es el más frecuente de todos los síndromes o las malformaciones cromosómicas. Tenemos el Turner, trisomía 18 y la trisomía 22, pero yo creo que alguna vez en su vida ustedes van a conocer a un mongolito que es el mentado síndrome de Down. Esta es la foto de una niña con síndrome de Down y generalmente tiene una fascia muy característica de los Down y esos pacientes a veces se acompañan de un higroma. Generalmente los higromas se clasifican en tres formas, que sean un linfangioma capilar o simple, que es una bolita simple por ahí, otro que tenga forma cavernosa y el otro que sea una forma quística. Entonces, cuando tengan ustedes un paciente, que aquí estas fotos no se las graben, son otras cosas, pero que ustedes tengan un paciente que tenga una bola en el triángulo posterior, entonces hay que quitarlos y el patólogo es el que nos va a decir si es uno simple, es un cavernoso y es un quístico. En el posoperatorio de estos tumores, de estas malformaciones, generalmente el posoperatorio es igual y la complicación para las tres presentaciones es la misma. La principal complicación que tienen estas lesiones es que se infecten cuando uno los opera o que otra vez se vuelven a formar. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Es un tumor en el triángulo posterior de consistente renitente. Renitente quiere decir que ustedes lo comprimen y se vuelve a formar, lo aplaman, está suave, lo sueltan y vuelve a formarse este tumor en ese sitio. Generalmente, como están muy pegados a la piel, estos a veces se infectan y es la forma que el paciente acude con el médico porque tiene una bola que le sale algún líquido viscoso. Entonces, estos pacientes que se infectan muy frecuentemente
esa es la forma en que llegan con ustedes como médicos y luego ustedes los refieren hacia el servicio de cirugía. Generalmente, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Lo primero de esto es de que ustedes tengan el conocimiento de que existe la enfermedad. Son enfermedades muy raras que si ustedes no tienen una enseñanza en un curso de cirugía, jamás van a pensar que así sea. Cuando tienes un tumor en el cuello, en un paciente como Policarpo, que ya está grande, lo primero que tienen que pensar en un tumor de cuello es que sea una enfermedad y sea una enfermedad miliar de la tuberculosis y esa bola sea tuberculosis, que no se va a quitar quitándolo, sino quitando la enfermedad primaria que es la tuberculosis. Pero cuando un niño le nace con una bolita, o ustedes interrogan a un niño de 2 años o 4 y le preguntan a la mamá desde cuándo lo tienen, la mamá es muy frecuente que les va a decir, así nació con esa bola y le ha ido creciendo. Tumores ahí, les digo, son tumores de cabeza y cuello y el sitio predilecto de ellos es el triángulo posterior del cuello. Para ayudarnos en el diagnóstico, pues tenemos que ubicarlos y como los niños no los podemos someter a radiaciones, yo creo que lo mejor para hacer una ubicación franca de este tumor sería que le hicieran una resonancia magnética, porque una tomografía equivale a alrededor de 1000 placas simples y entonces hacer una tomografía de cuello en un niño lo vamos a radiar y eso le puede comprometer la glándula tiroides. Entonces, para mí, el estudio, que son caros, pero el estudio más preciso para hacer el diagnóstico, ubicar el sitio, ubicar la profundidad y marcar exactamente dónde se va a operar y no nos quede ninguna remanente de tumor, sería que le hicieran una resonancia nuclear o resonancia magnética, así como dice aquí. Les digo que algunos les dicen generalmente que se operen después a una edad más avanzada. Generalmente los cirujanos pediatras, cuando yo llevé mi curso de cirugía hace muchos años, el concepto de los recién nacidos para operar de forma electiva es de que tuvieran 10 meses de edad, que tuvieran 10 de hemoglobina. ¿Sí? Entonces, un niño que quieran operar de forma electiva para que no vayan a tener problemas porque está muy pequeño, tiene que ser un pequeño que tenga 10 meses de edad y que tenga 10 kilos de peso y tenga 10 gramos de hemoglobina. Acuérdense, esa tercia de 10, anótenlo, ustedes van a tener hijos y nace con una bolita y no van a querer operarlos inmediatamente porque tiene más morbilidad postoperatoria que un niño que esté un poquito más grande, que tenga buena hemoglobina y que tenga buen peso. Entonces, niños recién nacidos, idealmente se deben de operar a los 10 meses, que tengan 10 de hemoglobina y que pesen 10 kilos. Bien. En el postoperatorio, vean ustedes que todo depende del tamaño, pero generalmente cuando uno tiene el diagnóstico bien certero en la mano, en apoyo a estudios, uno hace la cirugía de cuello, rodea todo lo que es el quiste y se va hasta la base, respetando los vasos sanguíneos que están allí y esos siempre se encuentran, generalmente todos los tenemos protegidos por el músculo esternocleidomastoideo. Este músculo que tenemos aquí en el cuello, hagan de cuenta que protege los vasos que van a la cabeza, que son los vasos carotídeos, y también los vasos que vienen de la cabeza, que son las venas yugulares. Entonces, si ese tumor está exactamente por detrás del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, pues sinceramente no tienen por qué tener un error quirúrgico ahí. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones son una, que se infecte, y la otra, si nosotros dejamos algún remanente porque le tenemos miedo a la cirugía o porque no tenemos la experiencia de saber lo que está ahí en el cuello y dejamos algo, ese remanente puede recidir o se puede infectar. Vean ustedes
¿Alguna duda que tengan con el hemangioma? Carla, ¿anotaste todo, Carlita? Sí, también tomé captura de pantalla. Perfecto. Bien. Vamos a seguir con el otro tumor congénito de cabeza y cuello. Vean ustedes, jamás se les va a olvidar la imagen esta. Jamás, Policarpo. Ahí te va. ¿La miras? Ese es un hemangioma. Y ves que es un bebé. Aunque tiene muy bonitos ojos, este ojo, prácticamente el ojo derecho, está invadido de tumor que no le permite abrir el párpado. Pero si tú lo abres con la mano, ahí está el ojo abajo. Esos tumores son los tumores más frecuentes de cabeza y cuello, los hemangiomas. Y el sitio más frecuente del hemangioma siempre va a ser cabeza y cuello. Pueden estar en cualquier parte del cuerpo. Y otra vez, como les digo, es una lesión congénita. Generalmente, esta presentación que ustedes están viendo no es la frecuente. En mi vida he visto un paciente así y tengo muchos años viendo pacientes, hasta ahorita que estoy en la dirección, pero aún así me salgo de los pacientes del hospital y nunca he visto un paciente recién nacido con este problema, pero sí he visto pacientes de la vida adulta, alrededor de 50 años, que en algún momento tuvieron un tumor de este tipo y se les hizo un hemangiocarcinoma. Y como era una paciente adulta, esta paciente nos visitó como 2 o 3 veces, era muy imposible resecar la tumoración y al final de cuentas murió por sangrado. Empezó a sangrar aquí los capilares y eso sangrado que no se pudo cohibir. Acuérdense que la irrigación de la cabeza y el cerebro va por las carótidas y la carótida interna es la que se mete al cerebro y la carótida externa es la que irriga prácticamente todo lo que es cara, todo lo que sea lo demás de nuestro cráneo, de nuestros tejidos blandos. Entonces, técnicamente es muy difícil extirpar un tumor de esta índole y tengo la experiencia de que un paciente se me murió en el hospital porque sangró tanto que murió de choque hipovolémico. No le pudimos hacer nada. Esos tumores, los hemangiomas, generalmente no son quirúrgicos. El hemangioma no es una indicación quirúrgica. Generalmente, este tumor, les digo que es el más frecuente de ellos, pero este tumor generalmente involucionan, no desaparecen porque queda la mancha ahí. Tengo un compañero que era pediatra y ya falleció y en adulto le quedó una mancha, tenía manchada toda la mitad de la cara. Entonces los hemangiomas no se operan, jamás se van a operar y solo se involucionan generalmente en la pubertad. Los niños que ya empiezan con caracteres en el puerperio, en la pubertad, que es la edad cuando aparecen los caracteres secundarios sexuales, estos tienden a involucionar y a veces nada más queda una mancha de un problema que hubo ahí en la cara. Por eso ustedes vean la lesión tan aparatosa que tiene este bebé y aún así no creo que lo hayan operado, lo han de dejar involucionar hasta que esto tarda a desaparecer, se seca y a veces nada más queda la pura mancha. Entonces, hemangiomas son los más frecuentes y no se operan. Generalmente vean ustedes en el 2.6 al 12% de los recién nacidos y generalmente esto es lo más frecuente de cabeza y cuello y en el sitio, les digo que es en todo el cuerpo, pero el 60% de los hemangiomas van a estar en la cabeza y cuello. Si ustedes ven un niño así, con esta imagen tan grotesca que está, pero hagan de cuenta que tiene, no sé si vean mi cursor, Policarpo, mueve el dedo, ¿ven mi cursor? Sí, bueno, a veces esos tumores nada más es este pedacito, nada más es esta mancha que está aquí, esta mancha que está aquí puede que esté acá, nada más todo lo que tenga. Ese jamás lo operen, nunca operen los hemangiomas porque estas son lagunas venosas, lagunas de células endoteliales que no se pueden colapsar. Y si por decir está aquí, esa que fuera una bolita sola aquí en la frente, aquí en la parte frontal,
Si ustedes la quitan, a veces estas lagunas vasculares se conectan hacia adentro, con los vasos de adentro intracraneales, y le van a producir un hematoma intracraneal al paciente porque no van a poder cohibir el vaso y entonces nos vamos a meter en un gran problema. Una cuestión simple que no le está complicando la vida al paciente, tal vez la visión, pero come, aquí está la mamila, está comiendo, tiene un ojo para ver. A este niño, si nosotros le llegamos a quitar la bolita de aquí, le vamos a complicar la vida, se puede morir. Yo por ahí tengo la experiencia que operé la hija de un amigo, que todavía sigue siendo mi amigo, pero traía una bolita intercostal derecha, como en el séptimo espacio intercostal, ahí traía una bolita que también era remitente, pero no tenía características de esta coloración, era una bolita con la color mismo de la piel, y empecé a resecarlo con anestesia local, y luego cuando se fue entre las costillas, cuando iba avanzando en la resección entre las costillas, ya quedaba un pedículo que ese penetraba hasta dentro del tórax, pero yo hasta ahí llegué, y cuando llego allí, la niña tenía 7 años, o tiene 7, bueno, tenía 7 años en aquel entonces, estamos hablando de hace como 20 años. Cuando yo llego a ese espacio intercostal, dije, esto es un hemangioma. Diciendo hemangioma, ya me di cuenta que lo arranqué. Esa niña, que era una niña normal, o es en aquel entonces una niña X, que traía una bolita X, que yo no pensé en el diagnóstico en ese entonces, hasta que ya estaba sobre él. Entonces, ya cuando lo abrí, se vino un sangrado, que esa niña traía sus 12 gramos de hemoglobina y llegó a 7 gramos en el posoperatorio. Era tanto el sangrado que me asustó, y no es de malos pedir ayuda. Y yo recuerdo que en aquel entonces pedí ayuda de un cirujano vascular, y sencillamente en ese momento le resolvimos el problema al paciente. Pero sí me dio un sangrado que me asustó, que tuve que pedirle ayuda a un compañero para que me ayudara a resolver el problema para salvar la vida de ese paciente. Entonces, estos hemangiomas, no porque a mí me ayude mal, le vaya mal a otro, simplemente esto no se debe de operar nunca. Bien, ¿cómo se clasifican? Vean, es muy parecido al otro. Se clasifican de forma capilar, cavernoso y un hemangio endotelioma. Aquí hay varias fotografías, estas sí véanlas. Aquí está una foto muy común de esto. Esta no es muy notoria, generalmente no son así. Este sí es bien notoria, esta foto de este niño de este lado. Esta manchita a veces las pueden tener por aquí. No sé si algunos de ustedes, como mis alumnos, tengan alguna mancha de este color vino. Ese es un hemangioma, y por favor, ahí déjenlo, no le muevan. Este otro tumor que está aquí en la parte de la oreja, vean aquí, este es una fotografía que está mal puesta, pero este para mí es un quiste branquial. Lo vamos a ver más adelante. Me quedan 10 minutos de tiempo. Vamos a seguir y me vuelvo a conectar con ustedes. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Que cuando son capilares es una mancha más que un tumor, es una sola manchita, como el niño que está en el párpado inferior. Cuando son cavernosos, son profundos y deforman los planos. Su consistencia, les vuelvo a decir, es remitente, se aplanan, se comprimen, le sueltan, se vuelve a poner coloradito. Y este hemangioma endotelioma es un tumor más macizo, más duro. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Ese diagnóstico es 100% clínico. Si ustedes miran una mancha de color rojo, brilloso, como el color de la Coca-Cola, de las letras de la Coca-Cola en la cara o en el cuello o en cualquier parte del cuerpo, ese es un hemangioma. Bien, ¿cuál es el tratamiento? Si es que no involucionan, hay que quemarlos, hay que darles quimioterapia, hay que ligar, irse lo más profundo, pero generalmente, les vuelvo a decir, estos tumores desaparecen solos. Vean ustedes, no se deben de tratar con cirugía a menos que el papá diga quiero que le quite la mancha. Y luego uno como cirujano le va a decir puede que le quede una deformación bien fea.
Si aún así se aceptan, siempre ustedes en cirugía tienen que hacer un consentimiento informado. En ese consentimiento informado le tienen que explicar con palitos y letritas la forma más común que entienda el paciente que le van a hacer algo y que el resultado va a ser de esa forma, para que no los vaya a demandar a ustedes. Entonces, lo que ustedes tienen que pensar es que el hemangioma no se opera. Entonces, así nos vamos a quedar. Estos hemangiomas generalmente no los vayan a operar. Cuando estos prosiguen en la vida, pues a veces se infectan, ahí con que le comprimamos hasta que se coagulicen o hasta que se selle el sangrado, es cuando ustedes le quitan. Acuérdense que la cara es muy sangrona. La cara es una de las partes de nuestro organismo muy, muy sangrona. Con cualquier herida sangra mucho la cara. Bien. El otro tumor que les decía era, a ver si lo tengo por aquí, era el tumor de quiste branquiales. Vamos a ver si aquí lo puedo meter, a ver si no me tardo tanto. A ver si ahí está. Ahí está Carla la clase. Sí. Bueno, este es los otros dos tumores congénitos. Esos tumores, aquí hay dos más, es el quiste branquial y el quiste tirogloso. Estos dos tumores, generalmente, lo que les decía hace rato, el que estaba, si vamos a hablar de los quistes branquiales, vamos a ver, ¿sí? Hablando de los quistes branquiales, estos derivan de las branquias que tenemos en el desarrollo embrionario. Tenemos 5 branquias y las branquias, cuando no involucionan, van a formar tumores en el cuello y van prácticamente, olvídense de esta fotografía es un quiste tirogloso. Esta es la imagen clásica de un quiste tirogloso, esta bola, en el mero centro. En la parte anterior del cuello, en la parte media anterior del cuello, es el sitio de los quistes tiroglosos. Pero ahorita vamos a hablar del quiste branquial, que es este. Cuando vimos en la primera clase, el higroma estaba en el borde posterior del esternocleidomastoideo. Los quistes branquiales, el sitio de presentación es desde aquí, donde está la parte externa del orificio auditivo, aquí en el orificio auditivo externo, que es la parte que uno le llama trago. Si ustedes tienen una bola aquí, este es un quiste branquial, hasta demostrar lo contrario, comparada a la imagen que les presenté en la otra presentación. Una bolita aquí en el cuello con esas características es un quiste branquial de la primera bolsa. Luego siguen los quistes branquiales de la segunda bolsa, que sería este, que está por delante del borde del esternocleidomastoideo. Por delante del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo es el sitio de los quistes branquiales. La primera bolsa, les digo, a nivel del trago, la segunda bolsa en el tercio proximal, del cuello, a nivel de la parte anterior del borde anterior del esternocleidomastoideo. El quiste branquial de la tercera y cuarta bolsa están aquí al tercio medio, y los otros de la quinta bolsa prácticamente están a donde termina el borde anterior del esternocleidomastoideo, aquí prácticamente por detrás o adelante y atrás de la horquilla esternal. Acuérdense que el esternocleidomastoideo aquí también tiene dos haces, uno que va al esternón y el otro que va a la clavícula. Aquí por delante serían los quistes de la quinta bolsa branquial. Entonces,
Un quiste, ¿qué es una quiste? ¿Qué es un quiste? Los quistes generalmente, vean, hay un error en el desarrollo embrionario, y si estamos hablando de quistes branquiales, derivan de las branquias, y si fuera un quiste tirobloso, depende o se forma cuando la glándula tiroidea, que se origina en la base de la lengua, en el agujero ciego, ahí se origina la glándula tiroidea y lo migra hasta el segundo o tercer anillo traqueal, que es el sitio donde todos la tenemos. Y este trayecto de migración, cuando no se oblitera, cuando no se cierra, nos forma un quiste, que es el quiste tirobloso. Dentro del quiste branquial, vean ustedes, aquí está esta otra bola ya de un adolescente, y vean que siempre está marcada por delante del esternocleidomastoideo. Entonces, estos quistes podemos encontrar restos cartilaginosos o piel, pelos allá dentro del quiste. Realmente cuando se complican estos quistes, forman fístulas, forman trayectos fistulosos del esófago hacia afuera, o forman algunas cuestiones que llaman senos. O sea, son saculaciones dentro de toda esta tumoración. Realmente estos siempre van a ser congénitos, vuelvo a lo mismo. Y vean ustedes cómo los quistes de la segunda bolsa son los más frecuentes. Cuando ustedes vean un quiste en el cuello, siempre vayan a lo más frecuente, y son de la segunda bolsa branquial. Les decía que los de la primera bolsa generalmente son preauriculares y generalmente se encuentran ahí por un lado del orificio auditivo externo. Y luego segunda, tercera y cuarta bolsa van apareciendo según el tercio medio, proximal y distal del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Vean ustedes, aquí están las branquias. Vean cómo estas branquias, cuando no se involucionan, van a formarse a seguir con nuestra plática. Les decía que estos quistes, quiste branquial y quiste tirobloso, los branquiales generalmente van desde aquí del trago, de aquí del orificio conducto auditivo externo, siguiendo todo el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, y según el quiste que recurra, que no involucione, ¿sí?, van a estar derivados de la primera bolsa, de la segunda bolsa, de la tercera bolsa, cuarta bolsa. Entonces, vean que los más frecuentes son los de la segunda bolsa, y siempre van a estar por delante del músculo esternocleidomastoideo. Bien, vean cómo estas patologías siguen siendo en pacientes pediátricos, y generalmente todos ellos son de origen congénito. Dentro de la fisiopatología, es que cuando este aparato branquial no involuciona de una forma completa, dejan estos remanentes, y este remanente nos va a formar el quiste. Aquí ven una imagen por ecografía, donde están viendo las bolitas estas, es cambio de densidad, que son los quistes de las branquias. No sabemos por qué se forman, y la complicación depende de la extensión, así como si el quiste se infecte. Si el quiste se infecta, pues va a tener un proceso inflamatorio y va a deformar gran parte del cuello. Vean, aquí está otro quiste, siempre están por delante del borde anterior del esternocleidomastoideo, y las complicaciones más frecuentes, vuelvo a decirles, igual que la otra de los higromas, es de que tenga una infección en este sitio. La mortalidad en estos quistes branquiales, como prácticamente el quiste está desde la piel hasta el esófago, hasta el lumen del esófago, a veces hacemos un trayecto fistuloso por ahí, y esto puede tener complicaciones de muerte, puede tener complicaciones de que esto tenga una lesión permanente de por vida y siempre tenga una fístula en este sitio. Por lo tanto, el resultado y el pronóstico va a depender del diagnóstico, que sea un diagnóstico bien completo,
que quites todo el quiste y te vayas siguiendo. Yo cuando hago cirugías de quistes, lo que hago es procuro que no se me rompa la bolsa. Si no se me rompe la bolsa, la voy siguiendo, la voy disecando hasta que llego a la base, a lo más profundo, y de ahí me salgo. Cuando uno se desespera y empiezas a arrancar ahí, te pierdes y a veces vas a quedar pequeñas porciones del quiste. Y acuérdense que los quistes, un quiste en sí, ven mi cursor, si ven mi cursor, vean cómo un quiste es una bola, ¿sí? Es una bolsita, pero la característica de los quistes es que por dentro tienen células endoteliales, tienen células. El quiste está recubierto por células, por epitelio. Entonces, si tú no lo quitas todo, este epitelio que está ahí de forma normal va a seguir produciendo líquido. Por eso es que forman los trayectos fistulosos. Ese líquido que forman va a tratar de buscar salida y generalmente sale por el sitio de la incisión quirúrgica. Tratamiento siempre es quitarlos. Y si el quiste está infectado, pues hay que hacer el manejo de antibióticos, de hacer un buen lavado. Y vean ustedes, este es un quiste, pero este quiste, vean dónde está prácticamente en la muñeca. Este es un quiste de otro tipo. Y vean cómo este quiste es una bolsa que por dentro tiene epitelio, y si uno no lo quita todo, que dejas parte de esta envoltura ahí adentro, eso va siempre a producir líquido. Este quiste debe ser de tejidos blandos, y esta estructura anatómica para mí que es el antebrazo. Esto debe ser el codo. Bien, pero una imagen de quiste es esta. El pseudoquiste es una bolsa que no tiene epitelio. Un pseudoquiste, comparado a un quiste, es que el quiste tiene epitelio en su interior. Adentro de aquí hay una serie de capas celulares que cuando no lo quitamos, esto va a hacer que se forme otra vez líquido. Y el líquido busca salida, y cuando se forma una fístula, es muy frecuente que se nos vaya a infectar. Vean ustedes, aparte, esta es la otra plática, el quiste tirogloso. De este sí me ha tocado operar varios. Y vean cómo es una alteración cuando migra la glándula tiroides. Esta glándula se va a originar en el punto ciego de la lengua, en la base de la lengua, y de ahí migran las células tiroideas hasta su posición anatómica final, que es por delante del segundo o tercer anillo traqueal. Y el trayecto del descenso debe de obliterarse, debe de sellarse, debe de cerrarse. Cuando hay una obliteración incompleta de este trayecto, se forman los quistes tiroglosos. Y los quistes tiroglosos siempre van a estar en la parte media anterior del cuello. Si ustedes miran una bola, en la parte anterior es un quiste tirogloso. Si la bola la miran siguiendo el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, es un quiste branquial. Si ustedes miran una bola por detrás del músculo esternocleidomastoideo, es un mioma. Y si ustedes miran una mancha de color vino claro, rojiza, es un hemangioma. Vean cómo no tienen por qué perderse cuando este diagnóstico es 100% clínico. Entonces, los quistes tiroglosos, vean ustedes que generalmente están aquí. Vean la fotografía de este niño. Aquí podría ser, si no fuera un quiste, sería esto el cartílago tiroides. Sería la manzana de edad que todos tenemos aquí. Pero si es una bola redonda, obliterada, que se oblitera, este es un quiste tirogloso si se encuentra en la línea media anterior del cuello. Realmente los tiroglosos son los más frecuentes del cuello, pero en general los tumores más frecuentes de la cabeza y cuello, no se confundan, son los hemangiomas. Si un niño nace con una malformación que forma tumor, que forma bola en cabeza y cuello, son los hemangiomas. Entonces no se confundan con
con este término. En el cuello sí son los más frecuentes, los fibrosos, pero en sí, en todo lo que es la plática que estamos ahorita, los más frecuentes son los hemangiomas. Realmente el quisto fibroso debe de diagnosticarse desde que nacemos, pero a mí me ha tocado operar a un quisto fibroso hasta de una persona de 60, 50 y tantos años, 59 años, que por ahí me invitaron a operarlo, estaban operando el cuello y vieron que se iba muy hacia arriba, y el cirujano me dijo que si le ayudaba, me hablaron que si le ayudaba a apoyarla, y le dije que estaba operando, damos una bolita que está aquí, y luego le pregunté, ¿hiciste historia clínica? Pues no, y ya cuando terminó la cirugía, antes de ello le había dicho yo que era un quiste fibroso. Cuando terminó la cirugía le preguntamos al señor desde cuándo tenía la bola, y dice que la bola la tenía desde que Dios quiso, nunca supo, esa bola siempre la tuvo. Entonces era un quiste fibroso, y les digo que ese se operó como alrededor de los 60 años. Y el cirujano que lo operó pensó que era un lipoma o una cuestión de grasa por ahí, y donde empezó a disecarlo, veo que se iba hacia la base de la lengua. Entonces era un quiste fibroso. Entonces, vean ustedes, realmente la tiroides se va a desarrollar en la tercera semana de gestación. Es una invaginación epitelial en el piso de la faringe, y luego se va, ahí migra desde el agujero ciego, que es la base de la lengua, hasta la ubicación normal. Y ese trayecto, insisto, debe de obliterarse, debe sellarse. Cuando no se sella, hay colección de líquido y nos forma esa tumoración en la parte media anterior del cuello. Bien, no creo que tengan ninguna duda con ello. Y cuando uno opera, vean ustedes, prácticamente está, si aquí uno le escarba, hace la cirugía y hace la disección hacia arriba, generalmente por aquí te vas a cortar el hueso hyoides. Y el hueso hyoides forma parte de la resección del quiste fibroso. Siempre que quitamos el quiste fibroso se quita parte del hueso hyoides, la parte del cuerpo, y esto se llama cirugía técnica quirúrgica de Synström. Synström, por aquí lo van a ver. Entonces, realmente esto a veces es familiar, alguien lo tiene y sigue teniendo por ahí. El cuadro clínico otra vez. ¿Cómo van a hacer ustedes el diagnóstico de este quiste? Como la glándula tiroides se forma a partir del agujero ciego de la base de la lengua. Antes, cuando yo tenía la de ustedes, cuando exploramos el cuello, le decíamos que tragaran saliva. Pero tragar saliva no es que el paciente forme frecuentemente saliva. Mejor denle un trago de agua y de esa forma ven cuando degluti se mueve la bolita que está en la parte interior del cuello. Pero si no quieren tomar agua, si no quieren que pase salir al paciente, simple y sencillamente hagan lo que saque la lengua. Cuando el paciente saque la lengua, la bolita sube, mete la lengua baja, y esa bolita que sube y baja con los movimientos de la lengua, ese es un quiste fibroso de forma clínica bien diagnosticada, que estos deben de operarse otra vez. Realmente estos se operan, los que yo he operado por lo regular son pacientes de 10 años, pero el más viejo único que operé, le digo, fue ese que se fue la bolita hasta los 60 años, y yo creo que ya le molestaba, por eso se la quitó el señor. Entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico? Le dan una bolita redondita por ultrasonido, tomografía o resonancia magnética. Pero vuelvo a decirles, les insisto, esos son diagnósticos clínicos. Bola en la parte media anterior del cuello, quiste fibroso. Bolas a nivel del borde anterior congénitas del músculo esternocleidomastoideo son los quistes branquiales. El primero en la base de la oreja, segundo siguiendo el borde del esternocleidomastoideo, y como son los más frecuentes los de la segunda bolsa, siempre bolitas que se encuentren por delante de la segunda, por delante del borde anterior del esternocleidomastoideo. Estos quistes son de la segunda bolsa y es un quiste de una branquia de la segunda bolsa. Entonces,
Los diagnósticos siempre van a ser clínicos y nos vamos a apoyar con el diagnóstico de imagen para ver cuál es la profundidad o si está alguna alteración congénita y aberrante. Vean aquí cómo están quitando la bolsita del quiste. Es un quiste tuberoso porque está en la parte media. ¿Sí? No tiene nada que ver con la glándula tiroides, está por acá abajo. Y lo que sí es que tenemos que quitar el quiste hasta la base de la lengua. Aquí quita uno la bolsita y va siguiendo todas las membranitas estas hasta llegar a la base de la lengua. Una vez que llega a la base de la lengua, le pones una pinza de ángulo ahí, lo cortas y lo ligas. Se acabó la cirugía. ¿Cuáles son? La técnica quirúrgica, así se llama. Cisto, anótenla por ahí. Y generalmente este quiste siempre tenemos que quitar el cuerpo del hueso yoides. Recuerden que el hueso yoides no lo confundan con el cartílago tiroides. El cartílago tiroides es la manzana de Adán, es otra cosa, el cartílago. El hueso yoides es hueso que se encuentra por ahí por arriba de la laringe, y ese hueso es el que se encarga de los movimientos de la lengua, porque en el hueso yoides es donde se insertan los músculos suprayoideos y los infrayoideos, que esa es una clase de anatomía que ustedes ya la deben de saber. Bien, entonces operar un quiste tiroidoso no es ningún chiste, nada más hacer la incisión transversa, llegar a la bolita y empezar a disecarla con rumbo a la base de la lengua. En el trayecto de esa disección se van a encontrar con el hueso yoides, rómpanlo, quítenlo, porque realmente parte de la membrana del descenso de este quiste está adherida a la parte posterior del cuerpo del yoides, y cuando está por ahí y no quitamos esa parte del cuerpo, el quiste va a resilvar, se va a volver a formar, porque quedan células epiteliales ahí, entonces hay que quitarlo. Una vez que lo quitamos, generalmente aquí está otra vez, vean como si es muy frecuente operar esta cirugía. Las otras son más raras, los sindromas son rarísimos, no me ha tocado ni uno. De los quistes branquiales hay uno que otro, pero no me he atrevido a operarlos. Los operan generalmente cirujano de cabeza y cuello. Y pues aquí con eso complementamos esta plática de enfermedades congénitas de cabeza y cuello, y tenemos chance. No sé cuánto tiempo me das, Carla, para seguir en la plática. Son 45 minutos de la llamada, no sé cuánto tiempo llevamos, pero bueno, vamos a mandar un link cuando se termine. la vuelves a conectar. Ya sé que tú eres buena para eso. La otra plática, entonces ya vimos la plática de las reacciones metabólicas al trauma. Ya vimos lo que es el choque prensa del hipovolémico, la tablita que les dije, y ya vimos los tumores de cabeza y cuello. Vamos ahora a ver la glándula tiroides. La glándula tiroides, vamos a ver cómo le hacemos aquí para que ustedes no se me pierdan y yo me pierda con ustedes. Vamos a ver si la podemos abrir. Y ahora sí no batallé. Ahí estamos, ¿me ven bien, Pamela? Sí, bien. Entonces vamos a ver la glándula tiroides. Vamos a tratar de ver. Esa es una plática muy grande. La glándula tiroides, en su texto vendrán como algunas 500 páginas o 300 y fracción. Pero en la plática que les doy es lo más básico. Con que ustedes aprendan esto, jamás se van a perder de este tema
es un tema, es una glándula muy pequeña, 25 gramos, está en la parte anterior del cuello, pero esta plática de glándula tiroides es parte primordial porque esta glándula produce mucha patología. Entonces, si ya estamos aquí en imagen, vamos a ver cómo le hago. Ya sé cómo le voy a hacer. Ok. 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 ¿Ven la imagen por ahí? ¿Alguien que me conteste? Sí, doctor. Bien, glándula tiroides. Vean ustedes, la glándula, anótenle por favor, porque si no ven en el texto se van a perder. ¿Sí? La glándula tiroides es una glándula de secreción endocrina. Las glándulas de secreción endocrina son aquellas que producen su secreción directamente al torrente circulatorio. De las glándulas de secreción endocrina, el tiroides es una de ellas, la hipófisis es otra, las suprarrenales son otras, el páncreas tiene también secreción endocrina y exócrina, porque el páncreas tiene células en los islotes de Langerhans que producen diferentes secreciones que se vacían directamente al torrente sanguíneo. La más conocida de ustedes es la insulina. Pero volvemos a nuestra glándula de secreción endocrina, que es la glándula tiroides. Es una glándula impar, simétrica, está en la cara anterior del tercio inferior del cuello y está fija a él por una envoltura de tejido fibroconectivo y generalmente lo vamos a ubicar en el segundo, tercer o cuarto anillo traqueal. Ven ustedes cómo los anillos traqueales, que aquí están, aquí los vemos, vean aquí están, son estos. Vean cómo esta anatomía ustedes tienen que aprenderla siempre. Este es el cartílago tiroides. Esta prominencia es lo que conocemos como la manzana de Adán. Acá por arriba tendremos el hueso yoides. Aquí, adelante de esos anillos traqueales, se encuentra la glándula tiroides, que está compuesta por dos lóbulos, uno derecho, uno izquierdo, unidos al centro por un istmo. Entonces, es una glándula que pesa alrededor de 25 gramos, tiene dos lóbulos, se unen a través de un istmo por delante de la tráquea, y este istmo a veces tiene una prominencia hacia arriba de glándula que se llama pirámide de Laloguete. Laloguete, así se escribe. Entonces, glándula tiroides, dos lóbulos, un istmo, pirámide de Laloguete, y esta glándula tiene generalmente su irrigación es a través de dos arterias, la tiroidea superior y la tiroidea inferior. Estas dos arterias son las que nos van a nutrir la glándula tiroides, y generalmente la glándula tiroides tiene una arteria aberrante, una arteria no común, que es la arteria tiroidea media. La arteria tiroidea media solo el 25% de la población la tiene. La glándula tiroides nada más tiene, por lo regular, dos glándulas, una en el polo superior y una en el polo inferior, que son las arterias tiroidea superior y la arteria tiroidea inferior. Entonces, cuando hacemos cirugía, siempre nos vamos directamente al torrente sanguíneo, lo ligamos y empezamos a disecar, llegamos al otro y lo disecamos. Lo peligroso de la cirugía de tiroides, ya estoy yendo muy adelante, pero lo peligroso es que por aquí abajo está la carótida, y en el surco que forma la carótida con la tráquea, en ese surco, por ahí se encuentra el nervio laringio recurrente que va a inervar las cuerdas bucales. Y si no tenemos una disección muy detallada y completa de aquí, de esta región y del otro lado, a veces cortamos o lesionamos el nervio laringio recurrente y el paciente no puede cerrar sus cuerdas bucales, y el paciente a veces tenemos que hacerle una traqueostomía. Vean lo peligroso de hacer una cirugía no adecuada. Entonces, les decía yo
es de color gris rosáceo, y atrás de la glándula tiroides se encuentran dos estructuras, también 4 estructuras, 2 de cada lado, que son las glándulas paratiroideas, que son las que van a formar la paratormona. La glándula tiroides, lo que forma la hormona tiroidea, y los esguinces, que les dice unos guisantes que se encuentran aquí por detrás, una en cada polo, o sea, una en el polo superior, derecho, izquierdo, son 4, y son las glándulas paratiroides, que son las que se encargan también, son las glándulas de secreción interna, de secreción endocrina interna e endocrina interna, y endocrina es lo mismo. Entonces, estas glándulas paratiroides que se encuentran aquí atrás, también, sí, las tenemos que ver cuando estamos disecando. Ustedes ven la glándula así bien parejita, uniforme, y están disecando la parte posterior. Cuando están disecando y ven un guisante por ahí, guisante de 5 milímetros, que tiene esta turgencia diferente, esas son las paratiroides y hay que dejarlas. Se pueden dejar todas, déjenlas todas, y si no, con 2 que dejen, le va bien al paciente. Entonces, vean que pesa alrededor de 25 gramos. El istmo es la que la relaciona, y generalmente aquí les decía yo, esta glándula tiene 2 lóbulos, y por aquí no tengo todavía la palabra de la pirámide del Hallowell, que está aquí. Aquí está una proyección de la glándula y se llama pirámide del Hallowell. Aquí, si ustedes ven, estas son las glándulas paratiroideas. Aquí están atrás, miren, son como guisantes. Así se miran así. Ven ustedes todo consistente aquí de un solo color. Y cuando vean cualquier cambio de coloración, son las paratiroides. Ahí déjenlas, no le hagan nada. Bien. Vean como la arteria tiroidea superior viene acá ramada de la carótida, y vean como la tiroidea inferior viene de la, vean aquí, vean, arteria tiroidea inferior viene de la subclavia. Preguntas de examen, ¿de dónde viene la tiroidea inferior? Vean aquí, subclavias, y vean acá como la tiroidea superior viene de la carótida. Cuando ustedes vean esta imagen y uno opera, me ha tocado la primera cirugía que hice de tiroides, la hice con un compañero, yo era médico general, y a ese paciente lo operamos y nos hablaron, me hablaron ahí porque la paciente era mía, era la esposa de un amigo, mamá de un compañero médico, egresado de ahí de ustedes, compañeros de ahí, y le conseguí un cirujano, lo operamos antes de que yo fuera cirujano, y yo creo que tuvo una lesión de la tiroidea inferior y formó un hematoma. Era un hematoma tan serio que estaba asfixiando a la paciente. Esos pacientes, cuando lo operamos, siempre les dejamos un drenaje para protección del paciente, darle seguridad, porque la tráquea, acuérdense que no son anillos cartilaginosos totales. Aquí enfrente tiene cartílago, por atrás no tiene nada. Y si aquí hay algo que comprima, van a cerrar el lumen de la tráquea. Por eso debemos de tener este conocimiento anatómico de las tiroideas superiores, para ver cuando haya una lesión. Si le sigue uno pinzando aquí, vas a lesionar la subclavia y ya te metes en un problema muy serio. Entonces, uno siempre, cuando operas, te vas pegado a la glándula, y vasito que entra es el que vas ligando. Lo que vas saliendo aquí de la glándula es lo que vas ligando y la vas separando. Bien, entonces, ¿para qué se encarga la glándula tiroidea? La glándula tiroidea es la que conserva el metabolismo de todos nuestros tejidos y estimula el consumo de oxígeno en casi todo nuestro organismo. Vean ustedes cómo aquí tenemos este dibujo del libro de Adams, donde está hipotálamo, glándula pituitaria, y luego tenemos la glándula tiroidea, para que ustedes se acuerden de aquella respuesta metabólica al trauma, cómo acá adentro se empiezan a despertar ciertas hormonas que van y estimulan la hipófisis, y luego la hipófisis estimula la glándula tiroidea para completar ese ciclo, le llama uno el ciclo circadiano que existe ahí,
en el cual los niveles de las hormonas no son iguales en diferentes tiempos del día. Entonces, este tipo de dibujo nos sirve para que ustedes vean cómo esto funciona a base de retroalimentación negativa. Si falta hormona, se estimula desde acá para que haya hormona. Si tiene mucha hormona, se estimula de aquí para que ya no se produzca TSH, hormona estimulante de tiroides, en la glándula hipófisis, en la parte anterior, que ya lo habían aprendido ustedes, para que esto bloquee la producción de la TSH y no se estimule la glándula para que ya no produzca más hormona tiroidea. La glándula tiroidea, ya vimos su anatomía, ya vimos su irrigación, y vean ustedes que el exceso de hormona nos va a producir un síndrome de hipertiroidismo, en el cual el paciente se ve muy nervioso, está taquicárdico, tiene temblor, siente mucho calor. Cuando hay el síndrome de hipertiroidismo, esos pacientes a veces el peristaltismo está tan elevado que les produce dolor abdominal. Por ahí me tocó ver un paciente en el hospital privado que me lo interconsultaron porque tenía malestar general y tenía dolor abdominal, y donde yo lo escuché oía más de 30 movimientos intestinales, más de 30 movimientos de peristaltismo, y me fui al cuello y vi que tenía una bola y era un problema, una paciente con hipertiroidismo. Entonces vimos que la glándula responde a través de esta retroalimentación, que ya la platicamos por ahí, hipotálamo, hipófisis, glándula, y generalmente la histología de la glándula, la unidad funcional de la glándula es el folículo tiroideo. El folículo tiroideo es el encargado de sintetizar, de formar las hormonas tiroideas, que son la T3 y la T4. Pero esta hormona jamás se va a formar si no hay yodo. Si no hay yodo en el consumo, en la dieta, esta glándula no va a tener una producción de hormona tiroidea, porque T3 y T4 quiere decir que tiene 4 moléculas de yodo, la T4, y la T3 es la triyodo tironina, que es la hormona que para su elaboración requiere de 3 moléculas de yodo. Entonces, T4 son 4, T3 son 3, y si no hay yodo, no hay hormona. Y cuando no hay yodo, fíjense bien en la cuestión de retroalimentación. Por ahí en los Estados Unidos, en la parte central de Estados Unidos al norte, había gente indígenas, gente nativa de ahí, que vivían con bolas en el cuello. Y la bola en el cuello era porque tenían bocio, tenían la glándula tiroidea muy aumentada de volumen. ¿Y por qué la tenían aumentada de volumen? Porque el organismo pedía que se formara T3, T4. Y como no había yodo, pues no se forma ni T3 ni T4. Entonces, si no hay T3 ni T4, la hipófisis está mandando bastante estímulo a través de la TSH para que estimule a la glándula tiroidea para la fabricación de hormona. Como no se puede formar hormona porque no hay yodo, entonces la glándula se hace hiperplásica, produce nódulos, produce tumoraciones. El hablar de la glándula tiroidea, hablar de bocio, hablar de nódulo, es hablar de tumor benigno de la glándula. Pero cuando hablamos de tumor sin más apellidos, que hablamos de un tumor tiroidea, generalmente cuando hablamos de tumor tiroidea estamos hablando de cáncer. Entonces vean cómo en esta glándula tenemos muchas cosas que aprender. Ya vimos la anatomía, vimos la histología a través de los folículos. Los folículos, vamos a ver si puedo hacer una si les puedo hacer un dibujo.
Más adelante les hago un dibujo antes de terminar esto para cuadrar todo y no perdernos en la enseñanza. Entonces, vimos anatomía, vimos histología, vimos irrigación y esta glándula tiroidea, generalmente la forma de estudiarla es por varias cuestiones. Generalmente la glándula tiroidea, para estudiarlas vamos a pedir pruebas de función tiroidea. Las pruebas de función tiroidea es que el laboratorio tome sangre y nos marque la cantidad de hormona que haya para ver si tiene las dos patologías de la glándula en cuanto a función. La glándula normalmente debe de funcionar normal y decimos que estamos eutiroideos. Cuando se produce mucha hormona, decimos que la glándula está hiperfuncional y tiene hipertiroidismo. Cuando la glándula funciona mal o está deficiente, quiere decir que sus hormonas están bajas y se llama hipotiroidismo. Cuando un paciente tiene hipertiroidismo, la causa más frecuente es la enfermedad de Graves-Basedow. Cuando un paciente tiene hipotiroidismo, la causa más frecuente es la enfermedad de Hashimoto. Entonces vean ustedes cómo a simple rasgo ustedes ya conocen bastante de esta glándula. Su función es de que sea normal, sea eutiroidea, pero cuando produce hormona de más es hipertiroidismo y cuando produce hormona de menos es hipotiroidismo. Y cuando tiene hipertiroidismo, la causa número 1 es la enfermedad de Graves-Basedow, en el cual el tratamiento de la enfermedad de Graves es médico. Y cuando la glándula está mal funcionando y produce hipotiroidismo, les decía que la causa más frecuente de la enfermedad de Hashimoto, y aquí lo que le tenemos que dar al paciente es simple y sencillamente hormona tiroidea. Le damos como si hubiéramos quitado toda la glándula por tumor, que la quitemos, le estirpemos al 100% y le demos soporte de hormona tiroidea, una tableta diaria hasta que Dios quiera, toda la vida. Entonces, queda un minuto de llamada. Bien. Entonces, hasta ahorita, ¿hay alguna duda con nuestras tiroides? ¿Están anotando todo? Sí. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de las dos, digo? ¿Perdón? Las causas más frecuentes de hipertiroidismo y hipotiroidismo. De enfermedades graves, Basedow. Más a rato vas a ver cómo se escribe. O busquen el texto. Ok. Y de hipotiroidismo es la enfermedad de Hashimoto con H. Hashimoto. ¿Estamos? Okay. Sí. Vamos a repetir mucho eso hasta que ustedes lo aprendan. Bien. Vean ustedes qué es lo que hace a nivel cardiovascular. Aumenta el flujo sanguíneo, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Todo por qué?
es. Oigan, ¿puede grabar alguien la clase? Porque en mi computadora apenas está convirtiendo la grabación de la llamada pasada. Pero ahorita que se mete el doctor. ¿Alguien, porfa? Yo la grabo. Ok, gracias. ¿Estamos otra vez? Sí, doctor. ¿Estamos, verdad, Carla? Bien, vamos a ver si compartimos la imagen otra vez. ¿Sí me estás viendo, Carla? ¿Manda? ¿Estamos todos bien? Sí. Vamos a ir a la pantalla otra vez. Entonces, ya les decía que esa glándula hace que aumente dentro de su función, cuando está normal, hace que tengamos este aumento de flujo sanguíneo. Acuérdense que lo que yo les decía, alguien te pone una pistola por ahí, te empieza el corazón a latir 120 latidos por minuto, así nada más de inercia, porque la hipófisis está mandándole orden a la tiroides que aumente su metabolismo para que corras. Y para eso necesitas tener un flujo sanguíneo elevado, tienes que tener un gasto cardíaco elevado y obviamente que todo eso es porque aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, esa es una de las cuestiones que tenemos de todos de por vida. Por eso, cuando nacen, nacemos todos, bueno, ustedes, en mi época no había eso, pero ahorita actualmente a todos los bebés les hacen el tamizaje tiroideo. Si los niños nacen con deficiencia de la glándula tiroides, pues les dan soporte de hormona para que no tengan todas las complicaciones de una mala producción de hormona tiroidea al nacer. Esos son los tamizajes que hacen, tamizajes auditivos, tamizajes cardíacos, etcétera, etcétera. Es otra cosa, la cuestión. También hace que por medio de esos aparatos nos aumente la motilidad gástrica, el peristatismo, y este tipo de hormonas, vean cómo el hipotiroidismo, como tienen pérdida del metabolismo, pues generalmente el paciente tarda en engordar, y cuando están hipertiroideos están hipertiroideos porque tienen un metabolismo basal muy elevado. Entonces, ¿qué es un hipotiroidismo? Es cuando hay disminución de la hormona tiroidea. Las causas, apréndanselo lo que les dije, Hashimoto. ¿Okay? Y ¿qué es lo que sucede? Vean ustedes, cuando hay un examen de sangre que pedimos de perfil tiroideo. Cuando el perfil tiroideo nos marca el reporte del análisis del paciente y nos dice que tenemos baja hormona tiroidea, pues aquí lo va a estar
el problema es de que el paciente tenga la enfermedad de Hashimoto. Entonces tenemos baja cantidad, ¿sí? Baja cantidad de hormona tiroidea y muy elevada la cantidad de la hormona TSH. ¿Por qué se eleva la TSH? Porque la glándula no está produciendo hormona y se eleva la cantidad de TSH para estimular a la glándula a producir hormona que nunca la va a producir. Por eso es que en laboratorio este paciente tiene hipotiroidismo porque la hormona está baja y se acompañan de una TSH elevada. Entonces, vean ustedes bien estos parámetros y cosa al revés, cuando esto se eleva, que hay hipertiroidismo, la TSH la reportan baja. Vean ustedes estas tumoraciones que ya es historia. Eso es historia. Vean, aquí la glándula se hace hiperplásica, hipernodular. Vean cómo cada glándula, como si fuera un nódulo, forman bolas por sí solas, independientes, pero todo es la misma glándula. Por eso se llama nodular. Nodular porque ese es un nódulo, ese es otro nódulo y este es otro nódulo. A esto le llaman bocio multinodular. Entonces, vean ustedes aquí, dentro de las causas del hipotiroidismo, aquí está la palabra para que lo entiendan. Así se escribe. La causa más frecuente es la enfermedad o tiroiditis de Hashimoto. Aquí está para que lo anoten. Esa es la palabra como se escribe. Entonces, en el hipotiroidismo, ¿qué es lo que sucede? Es algo bien común cuando son hipotiroideas. La gente anda muy lenta, anda cansada, austénica, adinámica, afebril. Realmente no toleran el frío. Es al revés del hipertiroidismo esto. Y pueden acompañarse de este tipo de cuestiones a nivel general. ¿Cómo corrigen esto? Dándole soporte hormonal. Sencillamente den la hormona tiroidea y empiezan a corregir esto. Cuando se hacen las cosas muy crónicas, a veces son irreversibles. Por eso hay que saber hacer el diagnóstico y darle el aporte de hormona tiroidea a ese paciente, que sencillamente con unas pruebas de función tiroidea que le hagan, ese paciente ya tiene ustedes el diagnóstico y denle soporte tiroideo. El hipotiroidismo también es muy frecuente en edades seniles. Gente que tienen 80, 90 años, generalmente tienen hipotiroidismo, y a los pacientes hay que darles apoyo de hormona tiroidea para que esa astenia, esa dinámica que tiene el anciano se corrija un poco. Aquí está, vean los síntomas muy curiosos del paciente: no toleran el frío, viven estreñidos, es muy cosa contraria a lo otro. Viven casi somnolientos, letárgicos, a veces tienen hinchados los párpados, la lengua grande. Y este es el paciente que lo único que necesitan para saber esto es que ustedes sepan leer un perfil de hormona tiroidea. En el perfil de hormona tiroidea, les digo, son tres cosas. Es cuánto tiene de hormona tiroidea, de 3, de 4, y cuánto hay de TSH. Si la hormona tiroidea está elevada, la TSH está baja, entonces es un hipertiroidismo. Si la hormona tiroidea está baja, entonces la TSH está elevada. Entonces esto es un hipotiroidismo. Vean cómo a esos niños les digo que siempre tienen que hacerle ahorita, les pican el talón y le miran el perfil de hormona tiroidea. Si les falta desde chiquitos, hay que darle soporte de hormona. Aquí está el laboratorio que les digo. Diagnóstico de un hipertiroidismo o de un hipotiroidismo. Bien sencillo.
Hiper elevada, hipo baja. Si esta está baja, la TSH está elevada. Si esta está elevada y esta está elevada también, esta está baja, la TSH, porque esta es la hormona que estimula el tiroides. Si no hay hormona, está baja, esta va a estar elevada porque va a estar bombardeando a la glándula para que produzca hormona. Así es como se mira el laboratorio. El tratamiento es soporte hormonal. Así de sencillo, hay que darle hormona al paciente. Es muy sencillo el tratamiento para este tipo de pacientes. La cosa contraria del hipertiroidismo, vean que a veces hay pacientes que hacen tirotoxicosis y generalmente estas a veces le llaman una tormenta tiroidea. Cuando un paciente tiene hipertiroidismo y le operan ustedes del tiroides y no le dan Lugol antes de la cirugía, el paciente se puede morir porque hacen tormenta tiroidea, porque hacen una tirotoxicosis. ¿Qué va a hacer esto? Aumento de la hormona a cantidades que no son viables. Van a hacer que el paciente tenga frecuencias cardíacas, taquicardia sinusal hasta que el corazón se para, hasta que se infarta el corazón, porque estamos intoxicados de glándula tiroidea. Entonces, cuando un paciente tiene hipertiroidismo, generalmente estos pacientes tienen la enfermedad de Graves-Basedow. Y la enfermedad de Graves-Basedow tiene una triada. Tiene ectostalmos, tiene bocio, le crece la glándula y tiene palpitaciones. La triada de la enfermedad de Basedow por hipertiroidismo, que es la causa, que es lo que causa la enfermedad, es exostalmos, bocio y palpitaciones. Y generalmente este tipo de problemas en esta glándula generalmente es porque la glándula está muy crecida, está produciendo mucha hormona y aquí el tratamiento no es quirúrgico. El tratamiento es médico a través de yodo radioactivo. Si la glándula para producir hormona necesita yodo, pues entonces le metemos yodo ya que viene radiado, y con ese yodo radiado al unirse con la hormona, con la tiroxina, una vez que se une con él, va a hacer que se queme la glándula. Simplemente por el yodo radioactivo que uno se lo administra al organismo, se junta para formar hormona y eso hace que la glándula se radie. Y ese es el tratamiento para la enfermedad de Graves, o darle propiltiuracilo, que también es un agente que va a hacer que disminuya el tamaño de la glándula y por lo tanto disminuya la producción de la glándula. Generalmente si la mujer está embarazada, no se usa ni propiltiuracilo ni se usa yodo radioactivo hasta que esté el embarazo terminado. Entonces, vean ustedes qué es lo que produce el cuadro diferente al hipotiroidismo. Este es hipertiroidismo, va a producir diarrea porque tiene hiperperistatismo. Va a tener la piel caliente porque tiene aumentado el estado metabólico y tiene un temblor fino. Ustedes hacen que el paciente estire sus manos y vean por favor la punta de los dedos y van a ver que tienen un temblor muy finito. Los pacientes tienen hipertiroidismo, también tienen taquicardia, no toleran el calor, etcétera. Ese es el cuadro de hipertiroidismo. Y vean ustedes, pacientes que tienen exostalmos, tienen una tumoración, tienen bocio, exostalmos y palpitaciones. Aquí está 1, 2, 3. Esa es la triada de Mersenberg, que es característico de la enfermedad de Graves-Basedow. 1, triadas son 3, 1, 2, 3. Puede tener o no tener lo demás, pero si el paciente tiene palpitaciones, tiene los ojos saltones y tiene una bola en el cuello, es enfermedad de Graves y el tratamiento es médico a base de yodo radioactivo y propiltiuracilo.
Bien. ¿Alguna duda? ¿Dudas? No, doctor. Bien. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir con un dibujo para que no se aburran, no se duerman. La nueva. Ok. ¿Sí ven mi dibujito, mi pantalla limpia, clara? Entonces vamos a ver, vean cómo vamos a hacer un resumen para que ustedes aprendan bastante bien. Entonces, les decía yo que la glándula tiroidea son dos lóbulos unidos por un istmo. Y aquí tenemos una proyección que es la pirámide del Alloway. Ahí tenemos el otro lóbulo, está todo el dibujo, pero quiero que lo vean más o menos didáctico. Y esto sería la glándula tiroidea con una hormona tiroidea superior, una hormona tiroidea inferior, esta rama de la subclavia y esta rama de la carótida. La unidad funcional de la glándula es el folículo tiroideo. Haz de cuenta que es el folículo. Es el folículo. Esas son las células. Está el núcleo. El núcleo. Y todos estos folículos tiroideos vierten su contenido a los vasos sanguíneos, lo que vienen siendo a las arterias tiroidea superior e inferior, para que nos ayuden a incrementar el metabolismo basal. Esta glándula tiroidea, les decía yo, que puede tener tres cuestiones en cuanto a patología. Las glándulas pueden tener, la glándula, igual que cualquier parte de nuestro organismo, puede tener una tiroiditis aguda, una tiroiditis subaguda y una tiroiditis crónica. Acuérdense que las tiroiditis o los procesos inflamatorios, si son agudos, es que predominan los neutrófilos. Hay neutrofilia, como en los apéndices, son agudas. Y los crónicos se caracterizan por infiltrado linfocitario, hay linfocitos. Eso lo van a aprender ahora con la doctora Piedad, cuando vean patología de las cuestiones agudas y crónicas. Entonces, en una tiroiditis aguda, la causa número uno de las tiroiditis agudas son bacterianas. Es como por decir, cuando tengas una faringoamigdalitis purulento y luego de ahí se van células, bacterias a la glándula y van a producir una tiroiditis aguda. La causa son bacterias, entonces el tratamiento son antibióticos. ¿Estamos? La tiroiditis subaguda, ¿sí? Generalmente es la tiroiditis de Riedel y generalmente la causa es de tipo inmunitaria. Son cuestiones que se forman anticuerpos contra la glándula y hacen que la glándula se inflame por esos anticuerpos. Y la otra, la tiroiditis crónica, es una atrofia de la glándula con infiltrado linfocitario y es lo característico, la tiroiditis atrófica es la característica de la enfermedad de Hashimoto. Entonces, Hashimoto es tiroiditis crónica
y te va a producir un cuadro de hipertiroidismo, hipotiroidismo. Va a haber poca producción de hormona tiroidea. El tratamiento de soporte para la glándula. En la de Riedel, generalmente son tiroides subagudas que a veces lo que producen es dolor, calor, y lo único que tenemos que darle al paciente es cuestión sintomática. Cuando se le observa los síntomas, pues si tiene dolor hay que darle analgésicos, y hasta ahí no hay otra cosa que hacer, porque son enfermedades autosómicas. Pero cuando son agudas, que es por cuestión bacteriana, o sea, llegan bacterias a la glándula y se infecta, el tratamiento es con antibióticos. Entonces, ya vimos que la glándula, haciendo aquí la función de la glándula, haciéndola con colores, decimos que la glándula, si está hipertiroidismo, es para arriba. Si está hipotiroidismo, es para abajo. Y lo normal es que esté eutiroidea. Si es hipertiroidismo, ya dijimos que la causa es una enfermedad de Graves, así se escribe Graves, como graves, así graves, grave, como grave. Y le ponen un renglón y es Graves, base, Dow. Esta la enfermedad de Graves-Basedow es la causa número 1 de hipertiroidismo y su tratamiento es médico. Ahora, vean ustedes cómo vamos a hasta ahora todo. ¿Cómo vamos a estudiar la glándula tiroidea? Decimos que hacemos primero pruebas de función tiroidea. Si las pruebas, si esto, ahora bien, si es hipertiroidismo, vamos a poner pruebas de funcionamiento tiroideas, las PFT. Esa prueba de funcionamiento tiroideas, si hay hipertiroidismo, está elevada la T4 y T3, se elevan. Si hay hipotiroidismo, la que se bajan son la T4 y T3 también. Entonces este es el primer estudio que tenemos que hacerle a la glándula. Si la glándula tiene una nodulación, o tiene una bola, o tiene una tumoración, el estándar de oro para estudiar la bola, la tumoración o el nódulo tiroideo son la BAF, es biopsia por aspiración con aguja fina, eso quiere decir BAF. Entonces, nosotros vamos a puncionar la glándula, vamos a tomar un aspirado y la vamos a mandar al patólogo para que el patólogo nos diga si es un tumor benigno o es un tumor maligno o si es una enfermedad quística, un quiste de la glándula, y con la misma aspiración de ese material gelatinoso ya estamos curando al paciente. Entonces, el primer estudio primordial para la glándula es las pruebas de función tiroideas, luego sigue la biopsia con aguja fina para descartar tumores o cualquier patología de la glándula de ese tejido tiroideo. ¿Qué nos va a decir la BAF? Si es cáncer o no es cáncer. Entonces, la BAF, es esto. Ok, ya estamos de vuelta en el dibujo. Este es el estudio que sigue. Órale. A ver si me aparece.
Este es el estudio que sigue y ¿cómo le vamos a borrar esto? Ayúdenme. ¿Sí ven lo que estoy viendo? Que se pone una imagen, Carla. Sí, sí se mira, doctor. ¿Cómo le elimino? Pues sálgase de la pantalla que está compartiendo. Pongo otra diapositiva, es más fácil que borrar todo. Vamos a hacer esto entonces. En la parte de abajo le aparecen unas opciones también. A ver si no aparece. ¿Dónde está mi dibujo? Ahí está. Ahí está el dibujo otra vez. ¿Sí? ¿Lo ves, José Luis? Ok. Entonces, El dibujo no. Veo así vacío. vacía. Vamos a... Ay, ay, ay. Vamos a hacer los dibujos. ¿Sí ven la hoja en blanco, verdad? Sí. Bien. ¿Se ve, José Luis, la pantalla? Sí. Ok, vamos a dibujar. Ok, entonces vamos a ver que ya vimos cómo estudiar la glándula con PFT, producción tiroidea. El número 2, nos quedamos con la BAF. ¿Sí? Entonces, la glándula tiroidea también la vamos a estudiar con ultrasonido. El ultrasonido, el eco, lo único que te tiene que reportar el ultrasonido, ya te dije, prueba de función tiroidea te va a reportar 3 cosas. 3. Las hormonas, la TSH. El eco, lo único que te va a reportar es que si la bola que tienes aquí, esta bola que está aquí, lo único que te va a reportar es si esa bola, esta bolita que está aquí, esta, la glándula, el ultrasonido, lo único que te va a reportar son 2 cosas. Si es quístico o es sólido. Haz un ultrasonido en una tumoración de cuello y te va a reportar si es quístico o es sólido.
Si es quístico, la misma BAF, la función, va a aspirar y se quita la bola. Curaste ya al paciente, ya no lo operaste. Entonces, tenemos función tiroidea, tenemos la BAF, tenemos el eco. Si el eco nos reporta que es quiste, la misma BAF saca el material gelatinoso y está curado. El otro estudio de la glándula es hacer una gamografía tiroidea. Gamografía, no sé por qué me sale tan feo ahora. Gamografía tiroidea, no puedo escribir. Una gamografía tiroidea, y la gamografía, para hacer gamografía se necesita yodo radioactivo. Para hacer una gamografía necesitamos el yodo radioactivo, y la gamografía nos va a dar 2 reportes. ¿Sí? Vamos a hacerle a esa glándula que está aquí. También que es mi ratón el que no sirve. A ver, solito está agarrando si yo lo quise. No, ese ratón ya no sirve. La gamografía, lo único que les va a reportar es, la gamografía les va a reportar que aquí hay una tumoración. Ese es un lóbulo, es el lóbulo derecho. ¿Sí? Y la gamografía, lo único que les va a reportar con yodo radioactivo es si esta tumoración, esta bola, es caliente o fría, así se llama. Una gamografía caliente quiere decir que está captando mucho yodo radioactivo. Tú le metes el yodo en la vena al paciente y lo metes al aparato y te da una imagen en la bola esta de muchos puntitos. Haz de cuenta que te da muchos puntitos, así, muchos puntitos. ¿Sí? Muchos puntitos. Y te va a pintar la glándula así normal, con un puntilleo normal. ¿Sí? Vean ustedes un puntilleo más o menos normal. Pero aquí donde está la bola, está captando mucho yodo. Entonces, este nódulo le llama, la literatura por gamografía, le llama nódulo caliente. Y el nódulo caliente, haz de cuenta, ustedes ven a una paciente, tiene una bola, le hacen una gamografía. La gamografía consiste en inyectar yodo radioactivo, yodo 133, lo metes, y como esa glándula tiene una bola ahí que está hiperfuncional, captura mucho yodo, y a eso se llama nódulo caliente, y va en relación a problemas de hipertiroidismo, va en relación a que pudiera ser una enfermedad de Graves-Basedow. Vean cómo se hacen los diagnósticos. Gamografía, la bolita, el nódulo, la tumoración, capta mucho yodo y se mira mucho puntilleo de yodo ahí adentro. ¿Estamos? Entonces, cuando tenemos mucho puntilleo aquí adentro, es una gamografía caliente, es un nódulo caliente y es un nódulo hiperfuncional. Entonces el paciente tiene hipertiroidismo. La cosa contraria a esto es de que le hagamos una gamografía y en la tumoración que está aquí, en esta bola, esta bolita que dijimos que está aquí, esta bolita que está aquí, ¿okay? Hacemos la gamografía y si la bola, la tumoración que está aquí en la glándula, ya estamos marcando la glándula con yodo radioactivo, la estamos marcando toda, metemos el yodo por la sangre y marcamos y vemos que hay yodo por todos lados,
y vemos que la bola, la tumoración, el nódulo, como ustedes le quieren llamar, ¿vale? No capta yodo. Cuando no capta yodo, se llama gamagrama, es un nódulo frío. Nódulo frío. Es hipocaptante, o sea, no captura yodo. Y generalmente a estos son los que debemos de tener miedo. A estos tenemos que funcionarlos con un BAF, porque el nódulo frío se acompaña a veces o es causa de un cáncer de tiroides en un 25%. Entonces, si esta bola que tengo aquí ya la tocaste, ya la mediste y ves que no captura yodo, aguas, puede ser un cáncer de tiroides. Y cuando hablamos de cáncer de tiroides, vean bien, los cánceres de tiroides son 4. Tenemos el cáncer papilar, que es el más frecuente, el cáncer folicular, el cáncer anaplásico, que es el más grave, y el cáncer medular. Vean cómo lo estoy llevando con la clase. Ya tenemos una duda que eso puede ser un cáncer. Hacemos una BAF, una biopsia por aspiración, y si está sólida y es bueno el patólogo y tenemos una buena pieza, nos va a decir que tienes un cáncer papilar, un cáncer folicular, un anaplásico o un medular. ¿Por qué me puse en esta frecuencia? Sí, porque el cáncer papilar de tiroides es el más frecuente, hasta en un 70 o 80%. De ahí le sigue el cáncer folicular en un 10 a un 20%, y luego el más raro es el anaplásico. Y luego, siguiendo más raro al anaplásico, está el medular. Entonces, el cáncer papilar es el más frecuente, el cáncer folicular es el que le sigue, el cáncer anaplásico es muy raro, pero este es muy agresivo. Cuando un paciente le toma la biopsia y ve células que no las distingue, que sean foliculares, están anaplásicas las células y está dura la bola, es un cáncer anaplásico de tiroides, y esto es igual a cáncer. Y esto, si es anaplásico porque no distingue los folículos, es muy agresivo, que el paciente muere de 0 a 6 meses hecho el diagnóstico. Y ustedes diagnostican ahorita un paciente y que dice que tiene 1 o 2 meses de que le apareció una bola dura ahí y es un anaplásico, ese paciente no va a vivir 3 o 4 meses más. Tiene una sobrevida de 6 meses hecho el diagnóstico. Entonces, papilar, folicular, anaplásico y este medular, decíamos que la unidad funcional de la glándula era el folículo. Aquí está un foliculito. Aquí está otro foliculito. Aquí está otro foliculito. Y entre cada folículo hay unas células que se presentan aquí. Esas células que se presentan aquí, esas células, esas son las células parafoliculares. Y estas células parafoliculares del tiroides son las que van a formar la tirocalcitonina. Es otra hormona. Y cuando estamos hablando que tenemos un cáncer medular del tiroides, este que está acá, este cáncer medular del tiroides deriva de las células parafoliculares. ¿Entendiste, Carla? ¿De dónde viene el cáncer medular de tiroides? Doctor, queda un minuto para la llamada. Respóndeme. ¿De dónde vienen las células? ¿De dónde viene el cáncer medular de tiroides? ¿De las células? De los folículos, de las células de los... Para
Es muy diferente a cuando estás infectado, se presenta más tarde. Realmente ese dato de fiebre es el 5.º día cuando estás infectado. Gracias. Esa es la diapositiva que les iba a poner en cuanto a la respuesta metabólica. Y si me dan otros minutos, vemos la... Quedan 3 minutos de la reunión, doctor. Bueno, el lunes me hablas de aquí al lunes, Carla. ¿Ponemos de acuerdo? ¿Sí? Ok, doctor. Vamos con los temas que siguen. Ya está.